Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos. Se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros. Este 31 de julio, último día de negociación bursátil del séptimo mes del año, del mes de julio. Hoy cerramos mes y parece que lo vamos a hacer con tono positivo porque los futuros vienen subiendo y lo están haciendo con más fuerza en Estados Unidos, sobre todo el futuro del Nasdaq, donde viene ganando casi un 1,5% tras las cuentas que presentaban anoche al cierre Meta y Microsoft, que están volando en After Hours y que batían todas las previsiones. Enseguida se lo vamos a contar. Un día que es de resaca de bancos centrales. Ayer teníamos Reserva Federal antes de vacaciones y hoy hemos tenido Banco de Japón, que tal y como se esperaba, sin sorpresas, sin cambios, ha decidido mantener los tipos de interés. A las 8:30 se espera que comparezca Kazuera y vamos a analizar enseguida con Alicia García Herrero de Natixis lo que diga el gobernador del Banco de Japón, que, ojo, eleva su previsión de inflación por culpa de la guerra arancelaria y que abre la puerta a una subida de las tasas si la economía y los precios, dice la nota del Banco de Japón, cumplen con las previsiones. Ayer el que no movía ficha era la Fed. Jerome Powell, que mantiene el pulso a Trump tal y como se esperaba, desafía las presiones del presidente estadounidense y deja el precio del dinero tal y como estaba, entre el 4,25 y el 4,5%. Ojo, presión también para Powell desde dentro de la propia Reserva Federal, como acabamos de analizar con Araceli de Frutos, porque por primera vez en 32 años, dos miembros del organismo, Michelle Bowman y Christopher Waller, votaban en contra de mantener los tipos, con lo que se da el pistoletazo de salida a la carrera por la sucesión de Jerome Powell. Dice además el presidente de la Fed que es muy pronto para evaluar el impacto de los aranceles, pero da por hecho que van a afectar la inflación. Y sobre si va a haber o no bajada de tipos en septiembre, le preguntaban y contestaba Powell esto. Así que tienes razón, tenemos un periodo intermedio en el que obtendremos 2 rondas completas de datos sobre empleo e inflación antes de la reunión de septiembre. No hemos tomado ninguna decisión sobre ello, no lo hacemos por adelantado, tendremos en cuenta esa información y el resto que obtengamos cuando tomemos nuestra decisión en la reunión de septiembre. El presidente de la Fed, que por tanto no cede a las presiones de Trump, que ayer en un mensaje en sus redes sociales volvía a pedirle una bajada de tipos a Powell, tras conocerse que la economía de Estados Unidos ha crecido un 3% en el segundo trimestre del año, en contraste con la contracción de medio punto del trimestre anterior. Ayer fueron protagonistas los datos de crecimiento, hoy lo van a ser cifras de inflación. En Estados Unidos vamos a conocer a las 2:30 de la tarde hora española ese PCE deflactor, ya saben que es el indicador preferido por la Fed para monitorizar los precios, y en Europa vamos a tener cifras de IPC en Francia y en Alemania. Todo esto mientras Trump apura el plazo para negociar los aranceles con algunos países. El presidente estadounidense ha anunciado esta madrugada que ha alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur por el que Seúl va a pagar un 15% de arancel a los productos del país asiático que entren en Estados Unidos, y a cambio va a tener que realizar Corea del Sur inversiones de $350.000 millones en sectores estratégicos. Pero es que Washington ha firmado también en las últimas horas otros acuerdos comerciales con Pakistán, con Camboya y con Tailandia, y va a imponer además un arancel del 50% a Brasil y del 25% a la India. Además, amenaza con establecer un impuesto especial a la India por comprarle petróleo a Rusia. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se felicita por todos estos acuerdos comerciales. Donald Trump y su equipo de comercio han demostrado que la Unión Europea paga, Japón paga, Corea paga, Vietnam paga y Filipinas paga, todos ellos, Indonesia paga, y la lista, por cierto, hicimos como 5 acuerdos. Donald Trump solucionó la guerra entre Tailandia y Camboya. Pues como les decimos, los mercados que se enfrentan hoy a la última jornada de negociación del mes de julio, pendiente de todos estos frentes, de los acuerdos comerciales, antes de que mañana termine ese plazo, ese 1 de agosto, las pocas novedades que nos han dejado los bancos centrales como la Fed y el Banco de Japón, y en medio Eva Villanueva dio un aluvión de resultados empresariales. Buenos días de nuevo. Pues sí, muy buenos días. Una jornada sin lugar a dudas que se escribe en clave de resultados y que aquí en el viejo continente y desde Europa, en el IBEX 35, el gran protagonismo llegaba por lo que son las cuentas de BBVA, pero en un escenario donde sin lugar a dudas la mirada está puesta precisamente en unos mercados que están viendo
cómo la rentabilidad de los bonos ha respondido a ese mensaje de Powell que enfría las expectativas de recorte de tipos. De nuevo, críticas de Trump contra Powell, y vemos esa rentabilidad del Treasury a 10 años en el 4,35, en un escenario donde, por supuesto, tras esa decisión, la cuarta consecutiva del Banco de Japón de mantener tipos tras elevarlos en enero, un yen que se fortalece frente al dólar estadounidense, y escribiendo una jornada donde, por supuesto, en Asia ha pesado y mucho la decepción en el PMI manufacturero de China, que ha vuelto a enfriar las expectativas de los inversores y cotizando sin lugar a dudas esta mañana. En cuanto a lo que está por venir, viendo al mercado de futuros, vemos precisamente cómo Europa se prepara con subidas moderadas del 0,36% hacia los 24.434 el DAX, el Eurostock 50 apuntando subidas del 0,31%, y viendo claramente cómo entre los protagonistas están esos resultados que van a cotizar en medio de lo que son también en escenario donde pesan los acuerdos comerciales, la mirada al crecimiento y la amenaza también para quienes compren petróleo ruso. El Brent hasta ahora se congela, estaba retrocediendo durante la madrugada asiática, frenándose los precios tras la debilidad del PMI chino, y vemos al Brent, el de referencia en Europa, en $72,47 barril. El West Texas continúa con avances hacia los $70,13, y por supuesto muy pendientes en lo que está siendo el comportamiento del mercado de ese oro que vuelve a subir, repunta tras haber tocado este miércoles su nivel más bajo en un mes, porque sigue existiendo la incertidumbre en torno a lo que son esos acuerdos comerciales que se están terminando de dibujar, y por supuesto las tensiones y lo que vaya a venir en materia de política de bancos centrales. Lo que nos viene hoy de nuevo es un aluvión de resultados empresariales que tiene que digerir el mercado de aquí a las 9 de la mañana. Entre las cuentas que destacan aquí en nuestro país, las del BBVA, que eleva su beneficio en el primer semestre del año, EVA, un 9%. Pues sí, efectivamente se convierte en el claro protagonista de esta mañana la compañía, la entidad que dirige Carlos Torres Villec, que ha presentado, un semestre récord, 5.447 millones de euros de beneficios hasta junio, y espera 48.000 millones de beneficio dentro de ese marco estratégico del plan hasta 2028, con un ROTE promedio en torno al 22%, y hablando de cómo tienen 36.000 millones para responder y retribuir al accionista. Todo en un escenario donde vemos cómo ese beneficio ha crecido ese 9% en los 6 meses y un 31% más a tipos de cambio constantes. Clave, sin lugar a dudas, esta mañana otros protagonistas que se han escrito a lo largo de esta mañana. ArcelorMittal, que ha elevado su beneficio hasta 2.598 millones en el primer semestre, y en un escenario donde entre los protagonistas de última hora en Europa tenemos, por ejemplo, AB InBev, la cervecera, cuyas ventas se han caído por la baja demanda en China y en Brasil. Dentro del sector financiero, ING, que bate previsiones, o también títulos como Soggen, Société Générale, la francesa, eleva sus objetivos tras el fuerte repunte del comercio minorista francés y recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros. Stanchart, la británica, beneficia antes de impuestos, aumenta un 26% y fija recompra de acciones de 1.300 millones. También clave, sin lugar a dudas, lo que está siendo Airbus, que ha superado expectativas, que confirma previsiones, y donde el gigante aeronáutico europeo se ve impulsado por esa demanda en el sector defensa. En el sector automovilístico, entre otros, Renault, los márgenes se reducen del 6% en el primer semestre frente al 8,1% de un año antes, tal y como había advertido a principios de mes, que recortaba las expectativas de rentabilidad. E importante también, por ejemplo, Safran, en el sector defensa, eleva previsiones para 2025 tras registrar mayores beneficios semestrales. Pues vamos a ver cómo recibe el mercado todas esas cuentas. Ojo, el foco puesto en el sector auto, a ver cómo recibe el mercado esas cuentas de Renault.
Renault ayer recibió muy mal las de Stellantis, que cerraba el día con una caída del 4,5%. Muy mal ayer también Hermès, recorte del 4,5%. Renault, que también bajaba ayer en bolsa un 3%, y lo peor se lo llevaba Adidas, con esa caída que antes comentábamos del 11,2%. Las que vienen volando las negociaciones fuera de hora son las tecnológicas americanas, que presentaron ayer cuentas al cierre. Meta y Microsoft, sus resultados, Roberto Sol, buenos días de nuevo, que superaron todas las estimaciones del mercado. Meta consigue unos ingresos de 47.520 millones de dólares, 3.000 millones más de lo que esperaban los analistas. Además, su beneficio por acción alcanza los $7,14, cuando los expertos predecían que sería de 5,85. Por su parte, Microsoft logra también batir todas las estimaciones con un beneficio por acción de $3,65, 25 centavos más de lo que esperaba el mercado. Sus ingresos llegan a los 76.400 millones y superan las expectativas en un 3,54. La otra gran compañía que ha presentado al cierre es Qualcomm, que en menor medida, pero también consigue buenos resultados, ya que obtiene un beneficio por acción de $2,77, 5 centavos más de lo que esperaban los analistas, y sus ingresos de 10.370 millones están ligeramente por encima de los 10.333 anticipados. Hoy será el turno de otras dos magníficas, Apple y Amazon, que junto a Mastercard y Comcast Corporation presentarán resultados. Meta disparada en bolsa 11,5%, Microsoft subiendo en After Hour más de un 8,28%, Qualcomm no han gustado tanto esas cuentas al mercado, caída en After Hours del 5% para Qualcomm. 8:11 de la mañana. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Además de todo esto, les contamos otros asuntos que están marcando la actualidad de este jueves 31 de julio, como que la comunidad internacional sigue trabajando para intentar poner fin a la guerra en Gaza. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo hacen desde Canadá, donde su primer ministro Mark Carney asegura que tiene intención de reconocer a Palestina como Estado en la reunión que se va a celebrar en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, uniéndose así a otros países como Francia y Reino Unido. Canadá tiene la intención de reconocer el Estado de Palestina en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025. Todo mientras reitera también que Hamás debe liberar de inmediato a todos los rehenes tomados en el terrible atentado terrorista del 7 de octubre. Dice el primer ministro que Hamás debe desarmarse y no debe desempeñar ningún papel en el futuro gobierno de Palestina. Canadá reitera que Hamás debe liberar de inmediato a todos los rehenes tomados en el terrible atentado terrorista del 7 de octubre. Hamás debe desarmarse y no debe desempeñar ningún papel en el futuro gobierno de Palestina. Y desde Francia, Macron reconoce que la Unión Europea no ha hecho lo suficiente durante las conversaciones sobre los aranceles con Estados Unidos tras ese acuerdo alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Donald Trump. Así lo ha asegurado el presidente francés durante el Consejo de Ministros celebrado este miércoles, en el que ha afirmado que Europa aún no se considera una potencia lo suficientemente fuerte frente a Estados Unidos. De Reino Unido, los vuelos se reanudan con normalidad tras ese fallo técnico que obligó a su cancelación en los aeropuertos británicos después de que se produjera un problema técnico a primera hora del miércoles. Ese fallo se produjo en su centro de control de Sandwich, lo que obligó a suspender los vuelos por seguridad. Todo mientras Starmer respalda una enorme expansión de los aeropuertos británicos en un esfuerzo por hacer crecer la economía, y dice que hará lo que sea necesario para que los proyectos se avancen. Aquí en España, La Coruña aprueba este jueves el nuevo impuesto de tasa turística. Entrará en vigor el próximo mes de septiembre y el precio de este impuesto estará entre la horquilla de 1 y 2,5 euros por persona hasta un máximo de 5 días. La cantidad variará según el tipo de establecimiento en el que se alojen los turistas y afectará a hoteles, a viviendas turísticas y también a cruceros. También les contamos cómo el volcán Kuklekoy, situado en la península rusa de Kamchatka, entra en erupción tras ese fuerte terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter, registrado unas horas antes frente a las costas del país y que provocaba esa alerta generalizada de tsunami
tsunami en numerosos países del Pacífico. Aquí, de regreso a nuestro país, el fuego en las Urdes, en Cáceres, ha calcinado ya 2.500 hectáreas, mientras se trabaja también para extinguir otro incendio en Cuevas del Valle, en Ávila, donde el viento ha complicado en las últimas horas las tareas de extinción, en el que trabajan más de 500 efectivos. Y aquí en España también, a partir de las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha la operación especial de tráfico 1 de agosto, en el que se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carretera este fin de semana y más de 52 millones durante todo el mes. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8 y 18 minutos de la mañana, tengo por aquí a gente que no sabe si ya se va de vacaciones o no, que está deseando que esto termine. Algunos ya han vuelto y otros se marcharán. Raúl Sánchez, director del diario El Distrito, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Te queda nada a ti, ¿no? Sí, nada. Esto hoy y mañana y la semana que viene ya por fin vacaciones, que está siendo un año bastante intenso a nivel político y económico, así que con ganas de cogerlas. Bueno, vamos a ver septiembre, ¿eh? Sí, no, está la vuelta, nos espera un otoño calentito en todos los sentidos, así que, bueno, pues que los políticos descansen este mes, entre comillas, y a la vuelta nos vemos, ¿no? Bueno, pues mira, sí, mejor. A ver si descansa Trump, ¿no? Ismael García Santos, economista, analista geopolítico. No, otra no descansa. Buenos días. Sí. Yo espero que le den vacaciones a este señor y que le quiten el móvil. Eso va a ser imposible. Porque aunque se coja vacaciones y se vaya a su lugar de descanso, pero sigue... Con sus redes, con sus cositas. Con sus redes, pues al
final nos vuelve locos. Todo lo anuncia por ahí. Todo, es un verdadero figura. Sí. y lo que el juego que da... Madrugadas de gloria nos da. Sí. Antonio Díaz Morales, consejero independiente en Empresa Tuve. Muy buenos días. ¿Cómo vas, hombre? Pues bien. ¿Qué tal? Yo soy de los que ya volvieron. ¿Volviste de Londres? Estuve por Inglaterra, por estuve Inglaterra. en Bath, en Cheltenham. ¿Qué tal está aquello? Ponte el micro a este lado, que como has... ¿Qué te encontraste por allí? ¿Cómo está aquello? Bueno, curiosamente yo había vivido en una época que me mandaron, cuando yo trabajaba en Kraft, me mandaron allí a vivir, y lo que sí he notado es la diferencia enorme que había entre lo que es el resto de Inglaterra y Londres. Desde el punto de vista de lo que es Londres se nota muchísimo la afluencia porque además me pilló una semana especialmente ruidosa porque era la del orgullo gay y aquello estaba todo patas arriba, pero sí se nota mucho la influencia islámica por Londres, o sea, es una cosa tremenda cuando uno va por cualquier sitio comparado con otros sitios, se nota bastante. Recordemos, por ejemplo, que varios alcaldes de las principales ciudades son de origen son de origen islámico, pakistaníes, eso, pero eso sí se notaba bastante. Y no había mucho turismo en el resto de Inglaterra. Me sorprendió porque estuve en el sur, en Southampton, en Bournemouth, y eso siempre solía haber mucha gente de vacaciones y vi bastante poco movimiento. O sea que la economía del turismo entiendo yo que la tendrán ellos más cercana a finales de julio, pero estaba relativamente tranquilo toda esa zona. Ya que pone Antonio esto sobre la mesa y que ahora vamos a hablar de Trump y dos acuerdos comerciales, a Trump, Raúl, que le gusta meterse en todo, el otro día se reunía con Starmer, le decía, si quieres ganar las próximas elecciones, tienes que hacer dos cosas, bajar impuestos y controlar la inmigración. Efectivamente, Trump ya no solo se encarga de lo suyo, sino se intenta encargar de lo de los demás, ¿no? Lo que tiene que hacer cada uno, las recomendaciones que da, aunque sí que es cierto que de Trump nos podemos esperar cualquier cosa. Entonces, bueno, del día de la liberación en cuanto a los aranceles, pues al final ha quedado en muy poquito, yo creo, es decir, todos esos aranceles que habían puesto en un primer momento a las naciones del resto del mundo, pues ha quedado y veremos a ver dentro de unos años la evolución si realmente la ha compensado la economía estadounidense y a las empresas, ¿no? Todos estos aranceles que está imponiendo. Se acaba el plazo, Ismael, mañana es 1 de agosto, es el plazo que dio Trump para negociar todos esos aranceles. Venimos desde ese 2 de abril, ese famoso día de la liberación, y claro, se le va acumulando el trabajo porque de un momento presumió que había firmado acuerdos comerciales con muchos países y no parecían tantos, porque ahora tenemos ahí la lista y tiene un tocho de papeles así que tiene que ir firmando esta noche con Pakistán, con Camboya, con Tailandia, con Corea del Sur, al que le pone un arancel del 15% a cambio de inversiones por importe de 350.000 millones de dólares por parte de Seúl en sectores estratégicos. O sea que va firmando pero va rascando, ¿no? Es decir, a cada uno le va imponiendo condiciones. Ojo a lo de India, arancel del 25% y además le amenaza con sanciones. Ahora nos contará Alicia García Herrero desde Natixis cómo ha sentado eso por aquella zona desde allí, por Asia-Pacífico. Cuánto va a haber de cierto, cuánto va a haber de amenaza, pero es un impuesto especial con el que amenaza a Trump, que lo ha hecho en redes sociales, como no podía ser de otra manera, por comprarle petróleo a Rusia, que es que Rusia es nuestro enemigo, ha dicho Trump. Lo que pasa es que a Trump le está saliendo bien la jugada, porque lo que está haciendo es negociar con todo el mundo, montó una especie de bomba inicial y al final está negociando con todos los países a cambio, como bien has dicho, de inversiones. Y si yo fuera cualquiera de esos países, cualquiera no las hace, o sea, las van a hacer. Y nos hemos despertado con una noticia curiosa porque hemos visto cómo el PIB de Estados Unidos ha repuntado, es decir, ahí hay muchas lecturas, porque la realidad es que las empresas de Estados Unidos se pusieron locas a importar en el primer trimestre por miedo a los efectos de los aranceles, y ahora, claro, ahora están tirando de estocaje y eso implica que el PIB de Estados Unidos está subiendo y, por supuesto, Trump lo va a vender como un éxito. Así como todas sus negociaciones con la India, no nos engañemos, volverá a conseguir otro tipo de negociación contra inversiones, porque la India es un país que está en expansión e incluso no sabemos hasta dónde puede llegar, por tanto no va a haber ningún problema en que haya un acuerdo final. Yo eso lo tengo bastante claro. Al final es que está saliendo bien la jugada. Yo al final hay un momento en el que pensaba que no iba a ser así, pero sí le está saliendo bien, porque el resto de los países lo que tiene es mucho miedo. Es curioso que el PIB de Estados Unidos sube y sin embargo vemos que el PIB de la Unión Europea está estancado, está bajando, porque todavía seguimos con el miedo al tema de los aranceles. El PIB de Estados Unidos sube, pero a Trump le da igual y le pide a Powell, luego lo hablamos, que baje tipos, cuando claro, es un poco la lectura contraria. Oye,
si la economía va mal es cuando tienes que bajar tipo. Bueno, pues el señor aprovecha el dato del 3% ayer, se felicita, se vanagloria, saca pecho y estamos creciendo un 3%, oye, baja tipo. Su película es expansiva total en todos los sentidos, ya veremos cómo acaba la deuda de Estados Unidos, ya veremos cómo acaba todo esto, pero de momento parece que todo le ampara. ¿Tú cómo estás viendo, Antonio, la partida de ajedrez? ¿Le está saliendo bien? A ver, lo que quiere es que bajen los tipos por el tema precisamente de la deuda, lo que quiere es refinanciar, porque lo que tiene es una deuda enorme. Y obviamente yo creo que la Fed lo que está viendo es, bueno, cuál va a ser el impacto realmente de esto de los aranceles. Que es curioso, porque cuando hablamos de los aranceles, pareciera que es que los aranceles, o sea, la balanza comercial de Estados Unidos es negativa en todo, pero se están guardando la balanza comercial de servicios y la balanza comercial monetaria, porque en eso Estados Unidos es, de lejos, tiene un superávit enorme. Pero lo está trasladando desde el punto de vista de comunicación como si pareciera que es que la balanza que tiene Estados Unidos con el resto del mundo es tan negativa que es que él tiene derecho a hacer eso cuando lo único que está metiendo ahí son los bienes industriales. O sea, si metieran servicios, si metieran toda la balanza de inversiones económicas, más mejor todavía. O sea, eso a él le saldría, vamos, de lejos. ¿Es cierto que va a arañar con eso? Sí, seguro, probablemente, pues oye, pues bien que mal, seguro el promedio que va a sacar estará en un 12, probablemente cuando acabe el promedio estará entre un 12 y un 15, en algún punto intermedio. A uno le ha sacado más, a otro le ha sacado menos, pero lo plantean como que va a ser negativo para el resto del mundo sin mirar nunca cuál va a ser el impacto en los consumidores americanos, porque al que le afecta realmente a los aranceles es al consumidor americano. Por eso me parece lógico que la Fed diga, bueno, vamos a esperar primero a ver todo esto, qué efecto va a tener, porque como tú bien decías, es decir, claro que se había hecho un aprovisionamiento enorme. Por eso estaban diciendo hace relativamente poco que en China había un stock enorme que tenían de contenedores que no se movían. O sea, es decir, que claro, cuando tú ya has aprovisionado por adelantado, los inventarios se van muy altos, vas tirando inventario hasta ver cuál va a ser realmente, cuál va a ser el impacto final que van a tener en los aranceles. Porque claro, si hubieran visto una posición seria de que no, te pego un 30 y no bajo, pero como se ha ido bajando en todos, pues si yo fuera empresario diría, bueno, vamos a aguantar hasta que podamos para ver cuál es el real, el que va a quedar al final. Efectivamente, claro. Es lo que está esperando todo el mundo. ¿Le está saliendo bien, Raúl, o no? Bueno, pues en principio, bueno, ya sabemos que Trump es de echar órdagos ahí a tirar lo más alto para luego intentar llegar a una negociación y que firmen el acuerdo. De hecho, esta semana cuando se ha firmado el acuerdo con la Unión Europea, ha habido malestar precisamente en la Unión Europea y ha habido varios partidos, incluso de Alemania, que han pedido la dimisión de von der Leyen, ¿no? Diciendo que ha sido como, bueno, pues que se ha rendido a las exigencias de Donald Trump, porque si bien es cierto que el arancel es del 15%, pero es que es luego la letra pequeña que viene detrás, ¿no? Todo lo que es la compra en la armamentística, que ha supuesto pues para la industria precisamente norteamericana que fabrica armas, pues un maná, ¿no? Estamos hablando de casi 600.000 millones de dólares. Entonces, bueno, Trump está intentando, pues, digamos, poner en marcha la economía estadounidense que siga creciendo, porque al final los votantes, nos recordemos además precisamente que los votantes estadounidenses no eligieron a Kamala Harris precisamente por la economía, ¿no? Al final siempre decía la famosa frase de la economía estúpido, pues precisamente por eso. No olvidemos que la inflación en Estados Unidos ha subido de manera considerable y la pérdida de poder adquisitivo de los norteamericanos ha sido considerable y ha sido una precisamente de las bazas que ha tenido Donald Trump para ganar las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver en los próximos meses, en los próximos años, cómo va la economía. Trump se sigue peleando, lógicamente, con Powell para que baje tipo de interés, pero según hemos visto, bueno, ayer en la reunión de la Reserva Federal, Trump, en este caso Powell, no se ha plegado a las exigencias de Trump. Y veremos a ver, porque la previsión de recorte de tipo de interés en Estados Unidos, ahora ya los inversores dicen que solo puede haber una, en teoría, aquí a final de año, y los tipos de interés en Estados Unidos están bastante por encima de lo que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Entonces, y lo estamos viendo también en los mercados, como este año que parecía que la bolsa, con la llegada de Trump, la bolsa norteamericana, podía estar de nuevo en el ranking de las revalorizaciones, y no ha sido así. Es decir, la bolsa europea está por encima actualmente de lo que ha subido la bolsa norteamericana. Ha empezado el baile ya para suceder a Powell. Ayer hubo dos disidentes, ¿no? Sí. A Bowman y a Waller, que votaron en contra, primera vez en 32 años. Sí, ya esos dos noes. Efectivamente, es la primera vez que se produce y bueno, ya se ve no sé si una influencia de Trump en los gobernadores estatales, pero sí que es verdad que algunos dicen que bueno, que a lo mejor es momento de bajar los
los tipos de interés, porque esta semana también hemos conocido el dato de inflación en Estados Unidos, que ha sido mejor de lo esperado. Y claro, y si compara pues cómo están los tipos en Estados Unidos con respecto aquí al Banco Central Europeo, pues hay una diferencia de más de 2 puntos, ¿no? Que es bastante considerable. Entonces, eso a la hora de las inversiones y a la hora de que la gente se anime a consumir, pues esa diferencia se nota, aunque sí que, si bien es cierto, los tipos aquí en Europa están más bajos, la economía europea está creciendo menos que la economía norteamericana, ¿no? Eso también es de destacar. ¿Se va a atrever Ismael Trump a imponerle a India un impuesto especial por comprarle petróleo a Rusia? No sé si te sorprende el mensaje, ¿no? Esa declaración de Rusia nuestro enemigo. A ver, eso va en la línea de lo que ha pasado con Ucrania. Trump esperaba que Putin, con las buenas a priori relaciones que se supone que mantenían, iba a allanarse en sus pretensiones, eso de acabar con la guerra de Ucrania en una semana, ¿no? 72 horas. En un día. 24 horas. Bueno, eso es una fanfarronada como otras muchas. Y sí, claro que se va a atrever. Se atreve a todo. Lo que pasa es que la India se va a allanar. Y de todas maneras, recordemos que el petróleo ruso no solo lo compra la India. Lo compran mucha gente, incluso países europeos, incluso el nuestro. Entonces, claro, ahora dice que Rusia es el enemigo comercial. No creo que trate a Rusia como un enemigo geopolítico, porque no le interesa. Sí le interesa desde el punto de vista de la presión que está haciendo Europa en el sentido de comprar armas. Ya estamos viendo como todos los países ahora mismo están pidiendo que haya un fondo para comprar los armamentos y tal. Y el armamento, ¿a quién se lo vamos a comprar? Lo que no podamos producir nosotros, obviamente irá a las peticiones a las empresas de Estados Unidos, que son las mayores productoras de armamento del mundo. Todo igual, toda esta situación le beneficia a Donald Trump y no forma más que parte del juego. Sí se va a atrever a sentarse y a ponerse, vamos a llamar chulo, es que ya lo ha hecho con China, lo ha hecho con todo el mundo, no tiene ningún problema. Ningún problema. Antonio, vamos lo ha hecho, el comentario que decías de Rusia lo ha hecho justo a la vez que recordemos que se estaba desayunando al principio de semana con que le daba ya solamente 10 o 12 días, cuando antes le había dado un plazo más largo. Y con lo cual yo lo cojo dentro del mismo contexto, es decir, oye, mira, presión, te lo estoy avisando, ¿no? Un poquito de presión. Te lo estoy avisando porque esto va por ahí, ¿no? Y además, Estados Unidos el armamento lo tiene en las manos. Y a él no le cuesta nada inyectar armamento de Estados Unidos en Ucrania, que lo van a pagar los europeos. Eso es como el que invita a las copas y lo paga otro, ¿no? Es decir, eso para mí lo tiene claro, que Donald Trump lo que estaba tratando es, después de una etapa en la que podíamos decir Estados Unidos había aceptado un status quo dentro de la geopolítica, ha llegado y justo a los pocos días de estar ya gobernando, ya quiso mover el tablero. Y hizo un movimiento de mover a todos, no a unos. O sea, no había bloques para él, sino que con todos me va mal y a todos los quiero mover. Y entonces ha querido repartir cartas otra vez, y dentro de ese repartir cartas otra vez le ha salido muy mal la jugada de Rusia, porque él contaba con que Rusia la tenía, que era un comodín que tenía él en la manga, por las buenas relaciones que había tenido siempre. Él se hablaba de que me parece que fue en los 90 que había estado en Rusia y le habían atendido muy bien, y él siempre se vanagloriaba de la relación que tenía con Rusia, y le está saliendo mal porque está viendo que no le están haciendo caso en nada. Entonces yo creo que hay dentro de esa fanfarronada también hay un poco un mosqueo que tiene de que no le hayan dado ni siquiera un poquito digamos, de cancha, de darle algún cariñito desde Rusia. Más que desde eso Rusia han pasado. Por eso han pasado él. Bueno, 8:32, a la vuelta de publicidad nos vamos a ir hasta Asia Pacífico para hablar con Alicia García Herrero. Está compareciendo ya en directo Kazuo Ueda, el gobernador del Banco de Japón. No sé cómo vais de japonés, pues si alguno quiere hacer de traductor para enterarnos bien de lo que está diciendo. Enseguida buscamos el detalle. Recordamos esa reunión hoy del Banco de Japón, que ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. La tertulia capital. Ocho 35 de la mañana, tertulia capital con Raúl Sánchez, Antonio Díaz Morales y Ismael García Santos. Una de las noticias de esta madrugada es la no noticia, la decisión del Banco de Japón de mantener sin cambios los tipos de interés. Vámonos para aquella parte del mundo para hablar con Alicia García Herrero, que es economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿No te ha sorprendido la decisión de UEDA, ¿no? La decisión del Banco de Japón. No, ya nos avisó con la última decisión de reducir la salida, digamos, del cuando anunció que iban a dejar de comprar bonos más despacio. O sea, eso ya era una señal de que no iban a subir tan rápido. Pero es cierto que han revisado la previsión de crecimiento al alza y que, bueno, quizás, y también dependerá mucho de la FED, pues después del verano pues puedan subir, y solo una vez, desde luego, para este año una vez los tipos de interés, si es que al final los suben. Eso sería un poco la expectativa. ¿De qué va a depender, Alicia? ¿Qué tiene que pasar para que UEDA decida llevar a cabo ese movimiento que sería después del verano y, como nos dice, sería el único, ¿no?, en lo que queda de año? Sí, bueno, digamos que si la FED... lo primero, si la FED no baja 2 veces, UEDA va a tener que subir, porque tiene que mantener un diferencial de tipos suficiente para mantener el yen. O sea, eso por un lado. Y después, desde el punto de vista económico, pues que los salarios suban, porque la inflación sigue por encima del 3%. Estas son las dos cosas que necesita. Bueno, y por cierto, también un gobierno estable, porque por ahora no lo tiene. Sí, que ahí es una cuestión más que con la que no se contaba en Japón. Siempre había habido cierta estabilidad política, ¿no? Y ahora tenemos también ese problema. Te pregunto también por la negociación comercial, que también está afectando a algunos países de aquella zona del mundo. Anunciaba esta madrugada Trump ese acuerdo con Corea del Sur, aranceles del 15% a cambio de una inversión de 350.000 millones de euros. ¿Cómo ha sentado eso por allí? Y luego la amenaza, que no sé si es amenaza o va a ir más allá, Alicia, a la India, ese arancel del 25% y esa amenaza que publicaba Trump, como todo, en redes sociales, ese impuesto especial por comprarle petróleo a Rusia, que es nuestro enemigo, decía Trump, como estábamos analizando. Sí, bueno, déjame empezar por Corea mientras me río un poco con lo de la India. Entonces, Corea es
es realmente lo mismo que Japón, 15%, incluyendo automóviles, es decir, que sea Corea que Japón han conseguido reducir los aranceles sectoriales a automóviles. Y bueno, yo creo que yo diría que bueno para Corea, porque ya estábamos cercanos a la fecha límite y era preocupante, ¿no? Después de haber llegado Japón a un acuerdo, porque si no, los automóviles de Corea, que son más importantes para las exportaciones coreanas de lo que lo son para Japón, habían quedado muy en desventaja respecto a Japón. O sea que eso son buenas noticias. Lo que no sabemos es si Corea ha conseguido un acuerdo implícito de no introducir sus semiconductores en el caso en el que los semiconductores, que seguimos pendientes de esa decisión, sí que tengan aranceles sectoriales. Y esto es algo que China, por ejemplo, quiere, porque claro, ahora le perjudican mucho los aranceles de casi 50%, y si de repente el resto del mundo tiene aranceles sectoriales, pues los semiconductores de China, en gama baja, son importantísimos, tendrían ventaja comparativa. Por eso esto es súper importante para Corea y no sabemos si han llegado a ese acuerdo, porque esos aranceles sectoriales no existen aún, ¿de acuerdo? No sé si he sido clara, pero más o menos estamos ahí. Los 300, bueno, esto es Europa, esto es Japón y falta Taiwán, que le van a pedir como mínimo 300. Entonces, si uno suma lo que tiene ahora, si esto ocurre, lo que tiene Trump para gastar en desarrollo de la IA, cuántica, etcétera, tecnología cuántica, es enorme, y también, porque esto es lo que ha prometido Corea, en shipping, o sea, todo lo que es astilleros, que también ha prometido Japón. O sea, Trump quiere crear una industria naval que ha perdido, y la decisión con Corea está clara. La India, muy rápidamente, perdona. La India es que yo creo que esto es un bluff de Trump, porque no puede ser que haga con la India lo que no hace con China. A China no le ha dicho si usted importa. Alicia. Hola, Alicia. Uy, pues hemos perdido la comunicación con Alicia. Intentamos recuperarla para contar, a ver si nos puede contar algo sobre esa amenaza de la India. Mientras tanto, voy recopilando algunas de las cuestiones que está diciendo Kazu Ueda en su comparecencia. Ha dicho que el acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos es un gran progreso, que la economía de Japón se está recuperando moderadamente, aunque con cierta debilidad. Dice que las perspectivas de crecimiento se mantienen prácticamente sin cambios, que las perspectivas de precios para el año que viene y 2017 se mantienen prácticamente sin cambios, y que la inflación subyacente probablemente se estancará, pero se acelerará gradualmente. Alicia, te hemos recuperado, ¿verdad? Sí. Que nos contabas lo de la India, rápidamente. Sí, rápidamente, perdón. Bueno, entonces, la India, para mí, lo que no se entiende es cómo Trump pide esto a la India y no a China. A ver, sabemos que está dentro de las negociaciones de Estocolmo que China deje de importar petróleo de Rusia, pero desde luego no ha amenazado en público como ha hecho con la India. Y de nuevo, esto es porque China tiene más leverage que la India. Así funciona Trump. Entonces yo espero que hoy, que es el último día ya, o mañana, la India consiga un acuerdo por debajo del 25. O sea, como mínimo como Vietnam o Indonesia, 19, porque si no esto es terrible para la India, porque supuestamente es su principal aliado en Asia, más allá de Japón y Corea. O sea que esperemos que Trump recapacite. Ueda, seguiremos aumentando la tasa de política monetaria si la economía y los precios se mueven en línea con el pronóstico, de acuerdo con las mejoras en la economía y los precios. Muy animado tampoco parece este hombre, ¿no, Alicia? No, para nada. Dice que come solo verduras. Yo creo que Japón, perdona, como estamos en julio nos podemos reír. Yo creo que Japón necesita un twist, o sea, sí. Si sigue así el Banco de Japón, el yen, desde luego no va a ser la moneda que recoja la depreciación del dólar, Esto está claro. Y yo creo que esto es terrible para el consumidor japonés.
O sea que esperemos que haya algún dato decente de salarios y que pueda subir los tipos al menos una vez. Bueno, pues que te sea leve. Alicia García Herrero, Natixis, gracias como siempre por contarnos desde aquella parte del mundo los detalles. Cuídate, que tengas un buen verano. Gracias. Y la verdad es que es un poco lo ha definido muy bien, ¿no? Tiene una pinta, señor, de poca fiesta, de poca alegría. Oye, resultados empresariales, Raúl, que estabas echando un vistazo a todo lo que hay hoy. ¿Con qué te quedas de lo de hoy, de lo de ayer, sobre todo en España? ¿Cómo lo estás viendo? España, la banca... Oye, vaya órdago que le ha lanzado BBVA hoy al plena OPA del Sabadell, diciendo que esperan ganar 48.000 millones de euros en los próximos 4 años y que van a tener 36.000 millones de capital de alta calidad para repartir entre los accionistas vía dividendo. Sí, hombre, BBVA acaba de publicar hoy, esta mañana, los resultados, junto con el Santander, ayer y CaixaBank. La banca está muy fuerte, a pesar de que están bajando los tipos de interés, pero estamos viendo que están consiguiendo resultados pues millonarios, ¿no? La banca ahora mismo, con respecto a otros sectores, está muy, muy potente, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a... Bueno, y el BBVA yo creo que tarde o temprano se quedará con el Sabadell. O sea, al final el pez grande se come al pez chico, por mucho que el Sabadell haya vendido TSB a Santander, tarde o temprano engullirá. Vamos, estoy casi convencido. Y luego, por otro lado, me da pena ver a los resultados de Telefónica. Es decir, cómo Telefónica hace unos años era un gigante a nivel... tecnológico, era la primera empresa a nivel de capitalización bursátil, y como Telefónica ha sido una empresa venida menos. O sea, eso se ve un poco la gestión que se ha hecho con la comparativa con otras grandes compañías a nivel multinacional y bueno, pues inversiones fallidas, mala gestión, quizás meterse en mercados a lo mejor donde la rentabilidad no ha sido lo esperado, y yo creo que, no sé, veremos a ver el Marc Muntra, el presidente de Telefónica, si le consigue dar una vuelta, pero yo creo que está bastante complicado, ¿no? ¿Por aquí cómo lo veis? Pues el tema de la banca está clarísimo. Desde el momento en que la banca tuvo problemas con los temas de los tipos de interés y diversificó, y es algo que conozco muy de primera mano, diversificó su producto y fue a comisionamiento, pues obviamente desde entonces mala expansión, más la eliminación, no nos olvidemos, de los pequeños bancos en España, las cajas de ahorros, etcétera. Lo que hizo fue poner en franquicia un mercado más amplio, con unas especializaciones y unas características muy distintas, y eso es lo que hace que los resultados de la banca sean buenos. El tema de Telefónica es una verdadera lástima, como dice Raúl, porque no sabemos con toda la expansión, y ahí Antonio nos puede decir algo más, con toda la expansión que han tenido en Hispanoamérica, qué es lo que puede haber pasado. Ya nos imaginamos qué mala gestión, evidentemente. Sí, porque fíjate que si miramos precisamente el sector financiero, y parte de estos beneficios vienen precisamente de Hispanoamérica. Es decir, el BBVA tiene un peso enorme en México, el Santander tiene un peso enorme en Chile, en otros países. Brasil. O sea, han sabido meterse en Hispanoamérica de una forma curiosa, porque Telefónica, que estaba allí y ha salido ahora, que yo no lo entiendo estratégicamente, porque pasas a no tener nada que aportar comparado con las demás telecomunicaciones de Europa, pues hay que analizar el proceso de expansión del sector financiero español en Hispanoamérica o Latinoamérica, si metemos también, o sea, Iberoamérica, si metemos Brasil, el Santander, que tiene un peso muy importante, y por otro lado, sin embargo, Telefónica pues ha salido mal de Hispanoamérica después de haberse dejado muchísimo dinero, después de haber dejado muchas oportunidades. Sin duda a dudas ha habido temas de gestión, ha habido parte de mala gestión, pero una salida de golpe de todo me parece que no se justifica. Bueno, os cuento una última hora para irnos. Inflación en Francia, 1%, en línea con lo esperado. El dato adelantado del mes de julio, 1%. En España 2,7%, ¿eh? Estamos muy por encima, Raúl. Sí, efectivamente. Aquí los precios de la energía seguimos importando, lógicamente. Somos un país muy dependiente, y luego el gobierno encima quiere cerrar las centrales nucleares, ¿no? Algo también que me sorprende. Pero sí, o sea, también es verdad que es cierto que aquí la economía en España está creciendo en torno al 2,8% interanual, y en Francia, si no recuerdo mal, está en 0,7%. Entonces, bueno, pues prefiero los datos nuestros en ese sentido, aunque sí que es verdad que la inflación está por encima de lo que debería. Pero bueno, solo falta ir a ver la cesta de la compra y cómo están las cosas, ¿no? De realmente de que están subiendo los precios. Los franceses son más pragmáticos con el tema de la energía, y aquí ya sabemos que estamos con los dogmas, estamos con los discursos, estamos con la demagogia, y eso es lo que nos llevó a cosas como el apagón, y nos llevará a más cosas, evidentemente. Raúl Sánchez, Antonio Díaz Morales, Ismael García Santos, pasadlo bien, seguimos hablando, nos seguimos viendo, algunos durante el mes de agosto, y a los que no, pues os espero en septiembre con los deberes hechos. Muy bien. Pues por agosto, pues ya se nos ha acabado julio. Agosto se pasa así, ya lo veréis. Empieza el show.
MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para hoy esperamos tiempo anticiclónico estable en casi todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el Cantábrico y en el norte de Canarias, donde tendremos intervalos de nubes bajas. La nubosidad será más abundante en el centro y en el sur peninsular, sin descartar algún chubasco acompañado de tormentas en la meseta sur y por la tarde en la cordillera bética oriental. Se esperan además precipitaciones en el Cantábrico, más probables e intensas en la mitad oriental y en Pirineos. Las temperaturas máximas ascienden, llegando a los 39 grados en el Valle del Guadiana y del Guadalquivir. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Las 8:51 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, en 9 minutos en las bolsas europeas, con ese dato de última hora que acabamos de conocer, la inflación en Francia que sube un 1% en el mes de julio, en línea con lo que se esperaba. Y también en línea con el dato del mes anterior. Inflación subyacente, por su parte, se sitúa en el 0,9%, también mismo dato que el mes anterior, pero una décima por encima de lo que se esperaba. Así que esa cifra que se va a cotizar hoy en la bolsa francesa y que vamos a analizar enseguida. Antes buscamos otras referencias, buscamos protagonistas, porque hay muchas empresas que van a cotizar hoy sus resultados en bolsa. Miramos el futuro del IBEX 35 de Villanueva, cómo viene a escasos minutos de la apertura. Bueno, pues estamos viendo cómo el principal mercado de la bolsa española se propone abrir con una subida del 0,44% hacia los 14.468 puntos en una jornada en la que el principal selectivo va a partir desde los 14.380 puntos y en una jornada donde, como venimos contando, van a ser claves lo que va a ser las referencias empresariales, los resultados aquí, es sobre todo con el protagonismo absoluto de BBVA, que ha batido expectativas de resultados y sacando la artillería para pagar dividendo en plena escala de cuenta atrás para esa OPA sobre el Sabadell. Importante también ArcelorMittal, que ha elevado su beneficio hasta los 2.598 millones y, entre otros, también resultados de Merlin, de Melia y en un escenario donde, por cierto, Duro Felguer ha pedido la tercera prórroga del preconcurso de acreedores. En la macro, hoy ya tenemos ese dato de inflación en Francia, vamos a tener el de Alemania ya a la hora de comer a las 2 de la tarde, Italia antes, y en Estados Unidos el favorito de Powell, la inflación del PCE, del deflactor al consumo. Miramos al resto de futuros en el viejo continente, donde también tenemos protagonistas empresariales que han presentado cuenta, Roberto. Muchísimos. Si vemos el futuro del Eurostock sube un 0,35%, el del CAC 40 sube un 0,44% y el DAX alemán presenta un alza del 0,38%. Hoy cascada de resultados, nos quedamos de momento con dos compañías. Airbus, que presentó ayer a las 6 de la tarde y cuyo beneficio operativo ajustado antes de intereses alcanza los 1,58 mil millones de euros, y Crédit Agricole, que anuncia que sus ingresos del segundo trimestre aumentan un 3,1% hasta los 7.000 millones
de euros. Y nos vamos a los futuros americanos en un día en que Meta se dispara un 11% y Microsoft un 8%, después de presentar unos resultados que baten todas las expectativas. Vemos que el Nasdaq 100 se toma muy bien estas noticias y sube un 1,33%, y el S&P 500 presenta un alza del 0,93%. En cuanto a las plazas asiáticas, después de que el beneficio de Samsung cae un 55%, el valor ha bajado un 1,58%. Vemos que el Nikkei de Tokio cierra la sesión con una subida del 1%, Shanghái baja un 1,23% y el Kospi coreano no se toma bien esta noticia y desciende un 0,28%. En cuanto a petróleo, después de conocer que las importaciones de petróleo, carbón y gas a la Unión Europea sumaron 315.000 millones de euros en 2024, vemos que el petróleo Brent de referencia europea se coloca en $72,22, crudo West Texas en 69,84, onza de oro cotiza en $3.350 y cruce euro-dólar 1,1456 favorable a nuestra moneda. Francisco Simón es responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? De momento parece que al mercado la digestión de los resultados no le está sentando mal. No sé con qué te quedas de todo lo que hemos visto en las últimas horas o los últimos días. Pues sí, como dices, no le está sentando nada mal, al contrario, le está sentando bien, ¿no? En una semana que venía bastante plana, pues parece que hoy venimos con una fortaleza, ¿no?, impulsada por los buenos resultados en general y sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, donde sigue habiendo sorpresas, una temporada muy positiva. Se esperaba que fuera positiva, ya que la barra estaba muy baja, ¿no? Era fácil esta sorpresa, y ya tenemos pues que en Estados Unidos, con más de un 50% reportado, tenemos sorpresas batiendo más del 80%, ¿no? Y destacando sectores como tecnología y financieros, ¿no?, con unas batidas del 96% y del 90%, ¿no? Muy buenos resultados para estos sectores y en general para el mercado americano. Hoy es día de inflación, día de datos de inflación en Estados Unidos, SPC deflactor, 2:30 de la tarde. No sé qué esperas y cómo lo va a recibir la Reserva Federal para sus próximos movimientos. Y hemos conocido aquí en Europa ahora mismo el de Francia, con esa subida 1% en julio, que parece controlada. La duda es si van a seguir subiendo los precios por culpa de la guerra comercial. Desde Japón, UEDA dice que cuenta con que sí, que puedan subir los precios. Este es el efecto principal de los aranceles, ¿no? Subida de precios. Nosotros, sobre todo, las presiones inflacionistas las proyectamos más en la parte de Estados Unidos, ¿no? En la parte de la inflación de bienes, debido a los aranceles, ¿no? No tanto a la parte de servicios, pero podría haber algo de contagio. Y para el deflactor hoy en la parte del Core PCE, lo que estamos esperando, y dado que ayer se conoció ya el nivel del trimestral, esto, si no se hacen revisiones de los datos mensuales anteriores, estaría apuntando a un 0,4 mes sobre mes. Existe el riesgo de que sí que la posibilidad de que se revisen al alza los mensuales anteriores, ¿no? Y así el efecto este mes no sea tan elevado, pero si no se revisan, este mes saldría un 0,4 mes sobre mes, y eso sí que sería un toque de atención para el mercado, diciendo, bueno, que parece que la inflación debido a los aranceles ya está viniendo, con lo que el foco estará ahí, mucho más de lo que del foco en Europa, que creemos que sí que la inflación va a estar mucho más moderada, contenida, y si tiene algo será algo de contagio de Estados Unidos, pero muy limitado, ¿no? El foco en la inflación en estos momentos lo tenemos principalmente en Estados Unidos, con lo que será clave el dato de esta tarde. Pues lo conoceremos y lo contaremos aquí en Radio Intereconomía, 2:30 de la tarde, hora española, y a ver cómo lo recibe el mercado americano, que viene subiendo con fuerza los futuros, sobre todo el del Nasdaq. Le están sentando muy bien esas cuentas de Meta y de Microsoft que conocíamos ayer al cierre. Hoy turno para Apple y para Amazon. Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Buen día, buen negocio y buenas vacaciones, si es que tocan. Gracias. Muchas gracias. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.